Buen día, estimados amigos y amigas. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. En el episodio número 16 hablé acerca del proceso de traducción del Libro de Mormón. Si no lo has hecho, te invito a que lo escuches. En este episodio hablaré de la traducción del Libro de Mormón, pero desde la perspectiva de las mujeres que participaron en el proceso. Este es el episodio número 17. ¡Comenzamos! Las mujeres, como en todo lo que se hace en la iglesia, jugaron un papel importantísimo en el proceso restaurador de la iglesia, específicamente en la traducción de las planchas al Libro de Mormón. En este caso, fueron 4 las mujeres que intervinieron en el proceso de la traducción. Estas hermanas fueron Mary Whitmer, Lucy Mack Smith, madre del profeta, Lucy Harris, esposa de Martin Harris, y Emma Smith, esposa del profeta José Smith. Los papeles que estas mujeres tuvieron en el proceso de sacar a la luz el Libro de Mormón fueron significativos y, en cierto sentido, cada una ofreció un testimonio adicional a la existencia de las planchas de oro. Como estas 4 hermanas no formaron parte oficial de los 11 testigos de las planchas, normalmente los miembros de la iglesia dejamos pasar la oportunidad de reconocer su participación o sus propias experiencias con las planchas. En esta ocasión tendremos oportunidad de dar un pequeño repaso a las experiencias de cada una, para darnos cuenta de que en realidad, contrario a lo que se cree, hay una multiplicidad de testigos del origen divino del Libro de Mormón. Daremos inicio con Mary Whitmer. Los historiadores de la iglesia consideran a Mary Whitmer como el 12º testigo del Libro de Mormón, debido a que su experiencia con las planchas tiene un poderoso paralelo con el que tuvieron los 3 y los 8 testigos. Hasta ahora, Mary Whitmer es la única mujer de la cual se sabe que vio físicamente las planchas. En junio de 1829, Mary Whitmer y su esposo Peter Whitmer recibieron en su hogar a José y Emma Smith, acompañados a su vez por Oliver Cowdery. Los 3 venían huyendo de Harmony por las intensas persecuciones cuando la obra de traducción iba ya muy avanzada. Con la ayuda de los Whitmer, la traducción avanzó aceleradamente, pero tener que sostener a su propia familia y además tener que dar asilo a 3 adultos más que no solo requerían de cuidados y alimento, sino que además representaban un desafío para la seguridad de la familia. Mary Whitmer empezó a sentir un profundo incremento no solamente en las tareas del hogar y de la granja, sino en sus preocupaciones. En medio de tantas dificultades y cargas económicas, Mary Whitmer nunca se quejó ni reprochó nada al profeta ni a sus acompañantes, a pesar de que las labores en realidad eran altamente demandantes. Entonces el Señor extendió su misericordia para con Mary Whitmer y le concedió un testimonio que duraría con ella el resto de su vida y pasaría a todas sus generaciones. Una tarde, luego de que hubo concluido con sus labores en el hogar, se dirigió al establo para ordeñar las vacas. En su camino se encontró con un extraño que llevaba un bulto sobre la espalda, que parecía una mochila de viaje. Al principio, Mary Whitmer se sintió un poco atemorizada de ver en su propiedad a un extraño, pero cuando el hombre le dirigió la palabra con tanta amabilidad y empezó además a explicarle acerca de la importancia de la labor que se estaba llevando a cabo en su casa, Mary se sintió llena de satisfacción y de un gozo indescriptible. El visitante desató su mochila y le mostró un juego de planchas que en tamaño y apariencia correspondía con las descritas meses después por los 11 testigos. El mensajero dio vuelta a las hojas del juego de planchas, una por una, mostrándole también los grabados sobre las mismas, tras lo cual le dijo que fuera paciente y fiel en soportar sus cargas un poco más, prometiéndole que si así lo hacía, sería bendecida y que tendría una recompensa asegurada. El mensajero entonces se desvaneció junto con las planchas, y de dónde provino y hacia dónde fue, Mary Whitmer nunca lo supo. Para Mary Whitmer, igual que para los otros testigos, la experiencia fue fortalecedora
y le permitió sobrellevar las cargas con mucha mayor facilidad y confianza. Con este incidente, hasta ahora, se cree que Mary Whitmer fue en realidad la primera persona en ver las planchas en la historia, además de José Smith, por supuesto. El mes siguiente, todos los varones de su casa, con excepción de su esposo, se convertirían en testigos oculares de las planchas. Así es, todos los Whitmer que aparecen en la lista de los 3 y los 8 testigos son hijos de Mary Whitmer, y además, Hiram Page era su yerno. Mary Whitmer además dio lugar en su casa para la organización formal de la iglesia en abril de 1830, así como para varias de las revelaciones que se recibieron durante este periodo. Lamentablemente, en 1838, todos los Whitmer se alejaron de la iglesia durante una crisis de apostasía en la iglesia, pero hasta donde existen registros, Mary Whitmer nunca negó la existencia de las planchas y su experiencia con el mensajero. Es imposible para nosotros calcular lo mucho que esta mujer hizo por el establecimiento del reino de Dios en los últimos días. La segunda mujer fue Lucy Mack Smith, madre del profeta. Además del completo apoyo dado a su hijo y su ministerio profético, en 1844 y 1845, Lucy Mack Smith, a sus 69 años de edad, dictó sus memorias de la restauración con la esperanza de dejar un legado para sus generaciones futuras y para el mundo. Esta historia ha sido fuente importante de muchos eventos de los primeros años de la historia de José y la Iglesia. Las memorias de Lucy Mack Smith empiezan de la siguiente manera. Cito: la historia de Lucy Smith, esposa de José Smith padre, primer patriarca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que fue el padre de José Smith, profeta, vidente y revelador, que contiene la historia de las muchas persecuciones, pruebas y aflicciones que yo y mi familia hemos soportado a fin de sacar a la luz el Libro de Mormón y establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fin de la cita. Desde la perspectiva de Lucy Mack Smith, la salida a la luz del Libro de Mormón y el establecimiento de la Iglesia fue un asunto de esfuerzo familiar. Las memorias de Lucy Smith son una fuente de información de una mujer que fue testigo presencial de los hechos de la historia de la Iglesia. La historia de Lucy Smith deja ver que los preparativos para traducir el Libro de Mormón no iniciaron con su hijo José, sino que se extienden varias generaciones hacia atrás. José solo era un eslabón más en una larga cadena de eventos espirituales preparatorios. Aunque el llamamiento de su hijo como profeta restaurador es un evento central, Lucy extiende el deber a todos los miembros de la familia, y no solo a su hijo profeta. Lucy fue responsable de las varias reuniones en las que el joven José explicaba a su familia lo que aprendía año con año de sus visitas con el ángel mentor, el ángel Moroni. Los enormes sacrificios de Lucy por sacar a la luz el Libro de Mormón, junto con su hijo, son un testimonio firme de su convicción de la divinidad de la obra. En una ocasión, Lucy tuvo que proteger el manuscrito del Libro de Mormón de un populacho enfurecido. Tuvo que ocultar las hojas en un tronco hueco y luego meter este tronco debajo de su cama. Mientras recordaba esta experiencia, Lucy dijo, cito: esta misma obra no solo ha sido el motivo por el cual mi familia se ha esforzado tanto, sino por la que los profetas de la antigüedad y los ángeles, y aún el gran Dios, ha tenido sus ojos puestos. Entonces me pregunto, ¿debería temer a lo que el hombre puede hacer? ¿No velarán los ángeles por los sacrificios que han hecho los antiguos, que es ahora la esperanza de los vivos? ¿Soy yo en realidad la madre de un profeta del Dios de los cielos, el instrumento para llevar a cabo tan honrosa obra? Me siento como si hubiese estado bajo el escrutinio de los ángeles, acotada bajo la gran condescendencia del Todopoderoso. Así paso los días y las noches, rodeada de enemigos y aún en un éxtasis de gozo. En verdad puedo decir que mi alma se ensancha y mi espíritu se regocija en mi Señor y Salvador. Fin de la cita. La tercera mujer fue Lucy Harris, esposa de Martin Harris.
En este mismo registro de memorias, Lucy Smith introduce a su vecina, Lucy Harris. Aunque los miembros de la iglesia típicamente recordamos a Lucy Harris debido a su escepticismo respecto a la traducción que su esposo estaba llevando a cabo con José, vale la pena rescatar lo que Lucy Smith vio en ella, otro aspecto que se ha perdido en la historia. Lucy Mack Smith reconoce en Lucy Harris que al principio en realidad sintió interés respecto a la obra de la traducción e incluso dio su apoyo a su esposo Martin Harris. Recordaremos que después de haber experimentado la visión que ahora se explica en el testimonio de los 3 testigos, Martin Harris sintió un renovado ahínco por sacar a la luz el Libro de Mormón. Bueno, este ahínco originalmente era de su esposa. Luego de que José hubiera obtenido las planchas de manos de Moroni, le pidió a su madre que hablara con Martin Harris, su vecino, respecto a la posibilidad de financiar el proyecto. Lucy Smith decidió hacerlo, pero creyó conveniente primero dirigirse a la esposa, Lucy Harris. De acuerdo con la memoria de Lucy Smith, Lucy Harris en realidad mostró interés y además ofreció una generosa donación de su propio dinero para financiar la salida de las planchas. Lucy Harris entonces ofreció el dinero a cambio de poder reunirse con José Smith la tarde siguiente. La intención de Lucy no fueron meras palabras. En realidad, ella dio una suma de dinero para mostrar con hechos el interés en el proyecto. Cuando se reunió con José, Lucy Harris naturalmente esperaba poder ver las planchas. Cuando José le explicó que no le era permitido mostrarle las planchas, Lucy Harris se molestó y dijo que no creería ninguna palabra a menos que pudiera conseguir un testigo de que lo que se decía era en realidad verdad, y entonces se retiró. A la mañana siguiente, Lucy Harris reportó haber tenido un sueño durante esa noche, en la que un mensajero le reprendía por haber importunado al siervo del Señor. Este mensajero entonces le mostró las planchas. Como consecuencia de dicho sueño, Lucy Harris fue capaz de describir a detalle las planchas y entonces ofreció otra cantidad adicional de dinero para sacar a la luz el Libro de Mormón. Fascinado por la experiencia, José le permitió a Lucy Harris que cargara la caja de madera en la que guardaba las planchas. Martin Harris diría más tarde que su esposa le comentó lo sucedido y que además le dijo que la caja estaba muy pesada y que apenas la había podido sostener. Estas experiencias llevaron a que su propio esposo se interesara profundamente en el proyecto de la traducción. Y así fue como Martin Harris llegó a servir de apoyo al profeta. Con el tiempo, Lucy Harris volvió a su antagonismo a medida que el celo por su esposo crecía en su corazón. Ella no pudo soportar el hecho de que a pesar de las cantidades de dinero que había aportado, finalmente nunca tuvo oportunidad de tocar, de ver o de palpar las planchas en la vida real. Esta es la razón, en parte, por la que Martin Harris se sentía tan comprometido en mostrarle el avance de la traducción a su esposa. La cuarta mujer, naturalmente, fue Emma Smith, esposa del profeta. Por ser su esposa y testigo presencial de muchos eventos importantes del proceso de traducción, Emma Smith fue el testigo más íntimo de José. En todo momento, ella dio testimonio de la veracidad del Libro de Mormón y del proceso divino de traducción llevado a cabo por su esposo. Emma presenció el proceso de traducción tal como se ha explicado en el episodio 16 de este podcast. Su experiencia con las planchas empezó desde que acompañó a José al Cerro Cumorah para recibir el tan anticipado registro. El ángel Moroni le había indicado a José que no recibiría las planchas hasta que llevara consigo a la persona indicada. Al principio, José creía que esa persona sería su hermano mayor, Alvin, pero luego de la muerte de este, José se sintió frustrado y muy confundido. Con el tiempo, José aprendería que el Señor en realidad estaba preparando a Emma para que tomara ese preciado lugar. Emma fue la primera persona en servir como escriba para José, pero Emma no solo fue una escriba pasiva, ella le ayudó al profeta a familiarizarse con los caracteres de las planchas, incluso en la pronunciación de ciertas palabras.
Algunos de los caracteres que Martin Harris presentó al profesor Charles Anton en realidad habían sido dibujados por Emma. Incluso la mayoría del contenido de las 116 páginas perdidas había sido escrito por Emma. Luego de que el manuscrito se perdiera, Emma volvió a servir como escriba para el profeta. Así que Emma fue en realidad el único escriba en estar presente en las 2 ocasiones en las que el profeta tuvo que iniciar su labor desde cero. Aunque las planchas estuvieron todo el tiempo a su alcance, Emma nunca las vio físicamente. Las cargó, las movió del lugar e incluso en una ocasión las palpó por sobre la tela que las cubría. Por lo que en realidad, a pesar de no haberlas visto, siempre pudo testificar de su existencia. Sin embargo, es gracias a Emma que se saben tantos detalles del proceso de la traducción. 50 años más tarde de estos acontecimientos, Emma relató, cito, «Es mi creencia que el Libro de Mormón es de divina autenticidad. No tengo la menor duda de ello. Sé a satisfacción personal que ningún hombre pudo haber dictado los escritos del manuscrito a menos que hubiera sido inspirado. José ni siquiera podía dictar o redactar una carta coherentemente, mucho menos dictar un libro como el Libro de Mormón. Y sin embargo, soy testigo de haber participado en la escena que tomó lugar, y estuve presente durante la traducción de las planchas, y tengo conocimiento de las cosas tal como ocurrieron. Es maravilloso para mí, una obra y un prodigio, tanto como para todos los demás». Fin de la cita. Finalmente, es mucho lo que se puede decir del aporte de las mujeres, no solo en la salida a la luz del Libro de Mormón, sino de todo otro acontecimiento que tomó lugar en los primeros días de la restauración, así como de cada día en la historia de esta iglesia hasta el presente. Es un error suponer que las mujeres han jugado un papel secundario o menos importante en cualquier evento que tiene que ver con la salvación del género humano. Al reconocer la importantísima labor que estas 4 mujeres tuvieron en los eventos que se desenvolvieron alrededor de la traducción y la salida a la luz del Libro de Mormón, nos daremos cuenta de que la historia es mucho más compleja de lo que parece ser, que lo que sabemos es apenas una fracción de lo que realmente ocurrió, y que tratar de establecer la divinidad del Libro de Mormón, o la legitimidad, o en su defecto, la falsedad del llamamiento de José Smith, basados en meros acontecimientos históricos, conduce a un debate estéril y sin sentido. Si bien la historia puede ayudarnos a comprender mejor el por qué y el cómo pudieron haber ocurrido ciertos hechos, para verdaderamente saber si es o no es verdad, se necesita una confirmación espiritual. Mientras tanto, rindo honor hoy y siempre a las mujeres de la restauración, pasadas y modernas. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Si te ha parecido valioso, te invito a compartir para que sean más los que se beneficien de este contenido. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y a que no te pierdas ninguno de los episodios semanales. Mientras tanto, hasta la próxima.